Entonces el compartimiento tenemos como tema rendirse para triunfar, que nos comparte el compañero Omar C. Esta es una reunión de compartimiento que se compone de dos partes. La exposición tuya, Omar, es de entre 50 y 60 minutos, como tú te sientas, o más, si así lo crees conveniente, brevemente un poco más, y el resto del tiempo nos lo asignaremos para preguntas y respuestas. Y en caso que haya una persona que viniera por el mensaje por primera vez, se reprogramaría el compartimiento y se daría un giro a la junta. Bueno, compañeros, pues a continuación me voy a permitir presentar a Omar. Bienvenido, Omar. Nos da un placer enorme tenerte por aquí y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, Miguel. Gracias, me presento. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo soy Omar y soy alcohólico. El día de hoy no he bebido y le doy gracias a Dios por otras 24 horas sin alcohol. Y bueno, hoy me da muchísimo gusto saludar a algunos compañeros del grupo donde yo nací originalmente y que pues hoy son miembros de este grupo virtual que se creó a partir de la pandemia y que les felicito. Gracias por la invitación. Me preguntaba en la mañana Chuy B si me presentaba como profesionista o como AA, y yo le comentaba que de ambas formas. Primero, porque pues soy AA, gracias a Dios yo también, gracias a los grupos, al programa de los 12 Pasos, a el legado de Bill y Bob y de los viejos veteranos, yo también pude salvar mi vida. Posteriormente fue que ya con varios años de abstinencia y quizá alguna sobriedad incipiente, pues tuve la oportunidad de hacer un posgrado estudiando una especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores de Montefénix, y desde hace varios años ya, al menos unos 8 años, me dedico a la prevención de adicciones. Tengo un consultorio de adicciones, pero hoy vengo a hablarles del tema que para mí es importante: rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Gracias, porque les quiero compartir que este año publicamos justamente este libro, Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Es el segundo libro que tenemos la oportunidad de publicar, y que ambos, de alguna forma, tienen mucho que ver con un proceso de recuperación. El primer libro que publicamos lo escribimos en 2017, lo publicamos en el 2018, se llama La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Y este año acabamos de publicar este segundo, que es Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Y ustedes, compañeros, compañeras, inmediatamente harán sinapsis mental en estas frases. Para mí, una de las promesas más importantes que se cumplieron y que se están cumpliendo el día de hoy en el programa de recuperación, sin duda, es el paso 12, que es la alegría de vivir. Por eso, hoy me presento como compañero AA, como profesionista, como comunicador y como escritor, que he tenido la oportunidad de escribir este par de libros. Este en particular, del que quisiera entrar en su contenido, les voy a leer algunos capítulos en el índice y se darán cuenta ustedes, compañeros, que finalmente mi formación, independientemente de mi formación profesional y de mi experiencia de vida, para mí los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos, los grupos oficiales autorizados de Alcohólicos Anónimos siguen siendo y son un pilar importantísima en la recuperación, y por eso también en sus tradiciones
y en la autonomía habla de una cooperación entre los grupos y entre los profesionales. Así que yo hoy tengo el privilegio de estar en este grupo con ambas cachuchas y como amigo de AA. Les voy a leer algunos títulos de capítulos de este libro que son frases que todos ustedes conocen porque tienen que ver con lo que ustedes me enseñaron en AA. Y el primero es, obviamente, rendirse para triunfar, la alegría de vivir, que es el título del libro. Después, en el capítulo 4 dice, dejar de beber no basta, una vida útil y feliz. Después, en el capítulo 7, hablo de en busca del falso placer. Después, en el capítulo 13, que es una frase que alguien en alguna ocasión me dijo y que yo hoy utilizo muy a menudo con mis consultantes. ¿Ya llenaste? Ríndete, acepta. Capítulo 14 tiene que ver con pedir ayuda. Vivimos en comunidad, recordando que la unidad es uno de los preceptos básicos de los grupos de Alcohólicos Anónimos. En el capítulo 15 hablo del poder superior, de Dios, de la fe, desde mi vivencia y desde mi experiencia personal. Y en el capítulo 16, rendirse para triunfar, el despertar de la conciencia hacia la alegría de vivir. Entonces, todos estos conceptos, compañeras, compañeros, ustedes los conocen perfectamente porque son parte de lo que cotidianamente practicamos, de lo que cotidianamente nos identifica como miembros de una agrupación. Y hablo hoy de la agrupación, aprovechando que por ahí hay algunas gentes que están de visita por la presentación de este compartimiento. Hablo de la agrupación porque como especialista profesional en adicciones, el modelo más exitoso que yo recomiendo a todos mis consultantes es un modelo integral que incluya, mientras más herramientas, mucho más rápida y sólida es la recuperación. Y uno de estos pilares del modelo de recuperación, sin duda, es el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos o de otras agrupaciones hermanas de los 12 pasos oficiales, porque está comprobado durante más de 85 años que este programa salva vidas. Independientemente de los que estamos aquí, y me da mucho gusto ver, aunque sea de manera virtual, a compañeros que me vieron llegar hace ya algunos años y a quienes yo conozco desde hace muchos años, yo sigo siendo un orgulloso miembro de AA, porque AA no es un programa para aprendérselo de memoria, aprobar un examen y que te den de alta. El alcoholismo, las adicciones, son enfermedades crónicas incurables que tienen un tratamiento. Y parte de ese tratamiento, evidentemente, es el programa de los 12 pasos, por lo que yo invariablemente a todos mis consultantes les sugiero que busquen un grupo oficial del programa de los 12 pasos. A muchos incluso les paso la liga de este grupo Unidos por la Adversidad. Algunos han llegado, algunos se quedan, otros no, pero mi convicción profesional es que el modelo del programa de los 12 pasos es indispensable en la recuperación. Y por supuesto mi experiencia de vida lo avala. Y ahí entro ya un poco en el tema de hoy. Fíjense que cuando yo
tuve la oportunidad de estudiar la especialidad en adicciones, yo pasaba por una crisis profesional y estaba a punto de empezar a entrar a una crisis económica. Y yo estaba pegado en mi programa espiritual, con mi poder superior, en los grupos de AA, en aquel entonces en la ciudad de Puebla, donde yo vivía. Hoy yo estoy aquí en la ciudad de Monterrey conectado con ustedes. Pero en aquellos ayeres, alguien me dijo, oye, ¿y por qué no te dedicas a ayudar adictos, alcohólicos? Y yo les dije, bueno, yo lo hago a mi manera, con mis tribunas. Cuando alguien me pide un café de apadrinamiento, no, a ver, me dice, no me estás entendiendo. ¿Por qué no te dedicas profesionalmente a esto? Y mi respuesta fue bien honesta en base a lo que ustedes me enseñaron. Pues porque yo no soy profesional de esto y porque soy bien claro en los preceptos básicos de que lo que ustedes me dieron gratis, gratis se entrega. El programa de AA per se no es para lucrar. Me dijo, no, nadie te está diciendo que vendas el programa de AA. Conozco perfectamente los preceptos básicos. Lo que te estoy sugiriendo es que te metas a estudiar y hagas un posgrado en adicciones. Tienes un perfil que te puede ayudar a profesionalizar tu propia historia y tu propio testimonio, y profesionalizándote quizá puedas ayudar más gente. Les voy a decir la neta, compas, en ese momento a mí me daba mucha flojera, porque como AA, pues yo iba por lo mío. Creo haber sido un buen compañero, que cuando me pedían una sugerencia la daba. Estaba en el comité de información pública, de repente prestaba algún servicio y con esto estaba yo listo. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a meter a estudiar ahorita? No tengo realmente claro qué es lo que me puede esperar. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo una trayectoria amplia en la comunicación pública, en la comunicación política. Total, fui a hacer el examen de admisión al Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, que es la universidad de la Clínica Monte Fénix de la Ciudad de México. Y en primera instancia, el departamento de admisiones me dijo, creo que para ti aplica mejor que te inscribas al diplomado. El diplomado es más breve, es de consejería, dura 9 meses, y después de eso nosotros te certificamos como consejero técnico en adicciones. Yo les dije, la verdad no me interesa la consejería, yo venía por la especialidad, pero si no se puede, bueno, pues no. Y de ahí me agarré para decir, yo lo intenté y no pude. Un compa nuevamente de AA me dijo, ¿y te dieron razones del por qué no? Le dije, la verdad no. Me dijo, bueno, entonces la verdad es que el que no está mostrando mucho interés eres tú. ¿Por qué no vas y preguntas? En aquel entonces yo ya había empezado a escribir en periódico Milenio Puebla una sección semanal que se llama justamente La Alegría de Vivir, pero yo la escribía como comunicador, como periodista, y abordaba a veces temas de AA, les daba espacios a los grupos de AA para que promovieran sus eventos. Y a veces hacía algunas reflexiones en los aniversarios de Billy Bob, en la Semana de las Tradiciones. Escribía eventualmente sobre AA, sobre adicciones y sobre lo maravilloso que es el programa de recuperación. Entonces le mando a la rectora del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix uno de mis artículos y le pongo, soy alguien que aplicó para la especialidad, no me explicaron muy bien por qué me sugieren mejor irme al diplomado. Aquí están mis últimos artículos que he escrito sobre la materia. Quedo a sus órdenes y mucho gusto. Inmediatamente me escribió la rectora, me dijo, vente, vamos a hacer una cita. Me dijo, me gustan tus artículos, pero me gusta más tu perseverancia. Vamos a hacer una prueba.
haz el propedéutico de la especialidad. Si te gusta, te quedas. Y si a nosotros durante ese tiempo nos damos cuenta que calificas, pues te quedas. Afortunadamente, gracias a Dios, no solamente califiqué, sino que al término de mis estudios fui, junto con otra compañera, el promedio más alto de la generación. Y desde entonces combino mis actividades. Sigo teniendo mi vida como comunicador político, que quienes me conocen saben que me dedico de esto desde los 90s. Escribo, sigo escribiendo cada 8 días, ya no solamente en Milenio Puebla, escribo ya en Milenio Nacional, milenio.com, todos los lunes. Hoy se publicó mi artículo La alegría de vivir en milenio.com. Y entonces llegó un momento donde yo tenía ya un buen número de artículos publicados en el 2017. Y hablé con mi editor en Puebla, le dije, oye, ya tengo más de 50 artículos, más de 80 artículos, que creo que es una buena oportunidad porque casi ningún medio de comunicación se ocupa de estos temas. ¿Qué te parece si hacemos una compilación y los publicamos? Me dijo, sí, me gusta la idea, pero con una condición. Además de los artículos, escribe una historia o escribe un texto que acompañe los artículos. Y así surgió el primer libro, que fue La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que no fue otra cosa más que mi propio testimonio de recuperación. Utilicé un seudónimo, en aquella ocasión lo firmé como Tommy, un alcohólico como millones en el mundo, que tocó fondo, pidió ayuda, se recuperó. Y en el primer libro hablo de la historia de Tommy desde que era niño, adolescente, cuando hace contacto con el alcohol, su fondo de sufrimiento, cómo llega a los grupos, cómo llega con su primera terapeuta, psiquiatra, especializada en depresión, cómo va saliendo adelante poco a poco y cómo son esos primeros años de abstinencia que todo mundo piensa dejar de beber ya es la gloria, y ustedes perfectamente sabemos que ese es el primer paso solamente. Tenemos que hacer mucho más para hacer un cambio de juicios y actitudes y buscar ser personas diferentes. Pasó el tiempo, yo seguí dedicándome a mis actividades como comunicador y en paralelo empecé a desarrollar programas de prevención de adicciones para instituciones. Y desde hace varios años tengo un consultorio donde doy tratamiento individual o familiar a adictos, a codependientes, a esposas, madres, padres, hijos de adictos. Y ha sido muy enriquecedor, compañeros, para mí, que viví la enfermedad, que solo por hoy derroté la enfermedad, gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias a los grupos de AA. Para mí ha sido una manera muy enriquecedora el poder acompañar a otros adictos como yo a ver sus logros, sus transformaciones, los milagros, también a lamentar a aquellos que no pudieron o no quisieron y que tuvieron que irse para que otros vivamos. Después de 4 años que sigo escribiendo, junto con mi equipo de redes digitales, porque en el 2019 lanzamos una plataforma digital que se llama La alegría de vivir en plenitud en redes sociales, y tenemos una página de internet dedicada exclusivamente a dar reflexiones, dar orientación sobre grupos, publicar mis artículos, etc. Nos dimos cuenta el equipo y yo que teníamos ya cerca de 500 artículos publicados. Ya no solamente en milenio.com nacional y en Milenio Puebla, sino en algunas otras plataformas que de repente nos han invitado a escribir. Y entonces el año pasado, después de una serie de movimientos personales, regreso a la ciudad de Monterrey, regreso a poner otros proyectos de mi vida profesional en marcha y me pongo a hacer
un planteamiento de un segundo libro. Y me acordé que cuando yo cumplí 15 años sin beber, pasaba por una neurosis muy fuerte y estaba en una separación de mi matrimonio de aquel entonces y me pegué a los grupos en la Ciudad de México. Y cuando cumplí 15 años, un padrino, que a la vez tío, hermano de mi madre, ambos ya fallecieron, me llevó a un grupo allá rumbo a la Basílica de Guadalupe. No he podido dar, porque él me llevó en aquella ocasión, a dar testimonio de 15 años, a dar gracias, pero sobre todo a que me dieran la ayuda, porque yo estaba verdaderamente en una neurosis. Como ustedes saben, pues la vida del alcohólico en recuperación, si pasa por etapas complicadas y no hace nada por su recuperación, pues va a entrar en estos baches. Y el grupo se llamaba, si no me equivoco, Derrota y Triunfo, que es parte de lo que ustedes me enseñaron. Derrótate ante la enfermedad y vas a triunfar. Y entonces se me vino a mí a la cabeza la frase rendirse para triunfar, que la tomo de otros temas espirituales que como comunicador he estudiado, de otros cursos que he tomado con grandes coaches de desarrollo humano, que hablan de rendirse ante el ego para triunfar a través del espíritu. Rendirme a mis instintos del ego, a esos 7 pecados capitales que se trabajan en el cuarto paso: la ira, el orgullo, la soberbia, la codicia, la gula, la pereza, y ponerlos en manos de mi poder superior y darle paso al espíritu para que triunfe por mí. Porque yo estoy un convencido, lo platicaba este fin de semana con la familia, que platicaba yo las andanzas de Tommy en aquellos años de bebedor. Y si yo echo el tiempo hacia atrás, está clarísimo que siempre hubo ese Dios a través de ángeles que me cuidaron, porque por el nivel de alcoholismo que yo tenía y por el nivel de sandeces que yo hacía, les platiqué algunas anécdotas ahí el fin de semana a la familia, pues yo debería haber estado o en un hospital, o debería haber estado muerto en algún accidente, o debía haber estado en la cárcel en algún momento. Y Dios fue tan generoso conmigo que me libró de eso. ¿Para qué? Para que un día, en una crisis fuerte después de una borrachera de 4 días, hoy escribí en Milenio sobre eso, en febrero de 1998, a regañadientes me llevaron al grupo Vista Hermosa, aquí en Terranova, en Monterrey, donde les soy honestos, la primera junta que yo fui para tranquilizar la bronca con la señora. Yo dije, voy a la junta, no me quedo y le digo que yo ya estoy haciendo lo mío. Como todo buen alcohólico engañifas, como yo fui, para parar la bronca. O sea, yo no quería dejar de beber. Sin embargo, pasó el tiempo, afortunadamente no bebí. Fui con una excelente psiquiatra de aquí de Monterrey también, la doctora Marta Zapata. No sé si vive y si todavía ejerce, pero para mí fue fundamental. Porque como en la 5ª semana, ella me hizo volver al grupo y después pues combiné grupo y terapia. Y afortunadamente no volví a beber, no he tenido la ocasión de hacer la prueba. Y en mi artículo de hoy en Milenio lo titulo Al poco tiempo llegan las bendiciones. Porque yo llegué en febrero del 98, si Dios permite, el próximo febrero cumplo 25 años sin beber, solo por hoy y solo por la gracia de Dios. Pero 9 meses y medio después de yo haber llegado al grupo, el 4 de diciembre, o sea, ayer, hace 24 años y 10 meses, hace 24 años, nació mi segundo hijo. Entonces yo escribía hoy en mi artículo en Milenio que de haber llegado con un matrimonio casi destruido,
con un hijo de 1 año 10 meses y perdido en el alcohol porque mi última borrachera fue de 4 días y de perder completamente todos los sentidos. Tan solo 9 meses y medio después, Dios nos bendice con nuestro segundo hijo, como dándonos esta esperanza de, si sigues por el camino de la recuperación, los mejores días de tu vida están por venir, como ustedes me lo dijeron, y se ha cumplido en mi vida. El 5 de octubre pasado presenté este libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ante un auditorio lleno de jóvenes universitarios, la mayoría, algunos adultos, algunos compas de AA, algunos familiares, pero vieran lo interesante que fue para mí que la charla de 40 minutos, más estuvo la autora del prólogo, que es una gran comunicadora y amiga, Susana Valdés Levy, estuvo un testimonio de un padre que ha sido mi paciente y que también es un comunicador y que dio su testimonio como padre de un alcohólico. Después de las presentaciones, cerca de 1 hora, los jóvenes pregunte y pregunte y pregunte, y estamos hablando de jóvenes de aproximadamente 20 años de edad, preguntando abiertamente sobre las adicciones, preguntando abiertamente sobre el alcoholismo, preguntando abiertamente sobre cómo le pueden hacer para ayudar a otra persona. Tuvimos que cortar la sesión de preguntas y respuestas porque ya se nos agotaba el tiempo por el que nos habían prestado la biblioteca universitaria. Y desde entonces he presentado públicamente 5 veces este libro en diversos escenarios. He ido a diversas entrevistas a medios de comunicación, en radio y en televisión, en prensa. Y hoy es para mí un día muy especial porque lo presento con quienes inspiraron el contenido de este libro, que son los Alcohólicos Anónimos, mis hermanos, mis padrinos, mis colegas unidos ante la adversidad, porque vivimos la enfermedad. Y porque hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, que efectivamente lo mejor que me ha pasado en la vida es que alguien me dijera: ya ríndete, cabezón, acepta tu enfermedad, derrótate. Por ahí no sé si esté conectado, pero sigo en contacto con mi padrino Tomás S., mi querido Tommy, que fue de los que me vio llegar y fue de los que me apadrinó en los primeros meses y en los primeros años en AA. Y verdaderamente la derrota absoluta, la derrota consciente, no por conveniencia, porque yo lo acabo de decir, por conveniencia es voy a dejar de tomar para parar la bronca con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mi esposo, con la chamba, y me voy a internar en una clínica de rehabilitación. Yo he tenido el privilegio de trabajar como terapeuta ya en clínicas de rehabilitación. Fui terapeuta individual en Monte Fénix. Y mucha gente llega precisamente porque los mandan y de esa manera bajarle la presión al tema familiar, al tema laboral o al tema económico. Pero desafortunadamente muchas veces salen de la clínica, no van a un grupo como se les sugiere, no se apadrinan como se les sugiere y vuelven a beber. Por eso, uno de los capítulos, además de este concepto de rendirse, derrotarte ante la enfermedad, por eso uno de los primeros capítulos, que es el capítulo 4, dice: dejar de beber no basta, hay que construir una vida útil y feliz. Y este libro, Rendirse para Triunfar, que va dirigido a todo tipo de gente, por supuesto, ustedes, mis amigos Alcohólicos Anónimos, lo entenderán muy bien porque muchos conceptos son los que manejamos en esta confraternidad, pero va dirigido a cualquier persona que pueda estar pasando por una crisis de fe, por una crisis de desesperanza. En el libro hablo de todos los trastornos que nos trajo la pandemia por el coronavirus. Y tengo una frase que uso mucho con mis consultantes y que les digo: a ver, a veces los huevos no son al gusto, a veces los huevos ya están hechos
Y tienes dos opciones. O te comes los huevos que están hechos y agradeces y sigues, o te vas a quedar con hambre. Porque muchos queremos seguir haciendo nuestra voluntad, nuestro capricho. Quiero, hablo de mí. Y pienso que los huevos tienen que ser como yo los pida. Y ya hubo un evento planetario llamado coronavirus que nos vino a enseñar lo vulnerable que somos los seres humanos. Que por más que yo quiera hacer un plan, puede venir una pandemia como la que se nos atravesó y durante más de 2 años cambiar nuestras vidas. Y entonces, por más autosuficiente, por más yo soy aquel, por más yo las puedo todas, que me crea, como lo hacía cuando bebía, pues va a llegar alguien que me va a poner un alto y me va a decir, ¿qué crees? Los huevos no son al gusto. Ríndete, acepta y pide ayuda. Ese es en resumen de lo que trata el libro. Pero esta parte de dejar de beber no basta. Yo voy a cumplir 25 años sin beber en febrero, si Dios permite, pero tuve que vivir la borrachera seca. Cuando tenía yo como 5 años sin beber, el grupo donde nací se empezó como a dividir, como pasa seguido en los grupos, y me cambié al grupo Valle, y en el grupo Valle milité como 5 años. Y en el grupo Valle yo decía, pues yo estoy cumpliendo el programa, porque estoy sin beber. A mí me dijeron que el programa es para dejar de beber, y no estoy bebiendo. Pero entonces tener amante o tener otro tipo de situaciones, pues sí se pueden, siempre y cuando no bebas. Y me acuerdo algún padrino de Valle me dijo, no juegues con fuego, te vas a quemar. Y me dio su experiencia y me platicó lo que es el matrimonio y la infidelidad y tal. Pero pues como buen AA, necio y rebelde, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces yo dije, no, a mí me dijeron que esto era para dejar de beber. En aquel momento yo pasaba por muy buena etapa profesional, económica. Entonces yo decía, pues, como por qué no puedo tener novia. Y tuve que enfrascarme, compas, además de haber desmadrado una familia y sido el responsable de la disolución de una familia y un divorcio, pagué la factura aún sin beber y me enfrasqué en una relación tóxica de 5 años que fui a dar a los grupos que hoy en la Ciudad de México le llaman codependientes anónimos. Aquí se llamaban divorciados anónimos cuando surgieron, y viví la neurosis y la ingobernabilidad de una relación tóxica, disfuncional, por 5 años, sin beber. Entonces, pues yo decía, pues a mí me dijeron que el programa es para no beber. Y pagué con intereses. Pagué con intereses, por eso entendí cuando en algún apadrinamiento el padrino dijo, mira, por supuesto que se puede tener amante y se puede lo que quieras, siempre y cuando tengas con qué. Entonces yo pensé que decían siempre y cuando tengas con qué a la chequera o a los recursos o a lo que fuera. No, o sea, siempre y cuando tengas el cinismo, la desvergüenza y la desfachatez emocional para que no se te revierta. Y desafortunadamente tuve también que tocar fondo y nuevamente llegar a un consultorio terapéutico dulcemente razonable cuando iba a cumplir 10 años sin beber para arreglar todo el desajuste emocional de mi vida. Entonces yo decía,
no estoy bebiendo, tengo un buen trabajo, gozo de buena reputación pública, tengo recursos de proveeduría suficientes para la familia, a mi familia no le falta nada, pero apapachar un defecto de carácter, el que sea, en este caso yo estoy hablando de la lujuria, trae sus consecuencias. Por eso tuve que rendirme por segunda ocasión ante mí mismo. Mi primera rendición fue ante el alcohol. Mi segunda rendición fue ante la lujuria. Y a decir, yo no puedo. Me voy a seguir matando lentamente. Afortunadamente, gracias a buenos terapeutas, gracias a seguir en los grupos, gracias a buenos padrinos, pude entender que el objetivo primario es dejar de beber, pero después de eso hay una vida útil y feliz. Cuando a mí se me hacía muy rimbombante una vida útil y feliz, me decía el padrino Tommy justamente, a ver, te traduzco lo que es una vida útil y feliz. En otras palabras, deja de estar jodiendo a los demás y trata de ser una persona de bien. Y así como yo, cuando cumplí 15 años, que les acabo de platicar que me llevaron a un grupo en la Ciudad de México, al final del testimonio, pues ya felicidades y échale ganas y solo por hoy, 15 años y Dios bendice y todo esto, se acercó un compa que me dijo con mucha humildad, me dijo, te quiero dar un consejo aunque no me lo has pedido y aquí no se vale dar consejos, ¿me permites? Le dije, sí, dale. Me dijo, mira, yo acabo de cumplir 28 años sin beber y te puedo decir que llevo 27 viviendo en la borrachera seca. Pégate a tu crecimiento espiritual, a tu programa, lo que tengas que hacer, hazlo, pero no te conformes con dejar de beber. Yo llevo 28 años, me decía, y por lo menos 27 la he pasado muy mal. Es el primero donde más o menos empiezo a entender que puede haber una luz al final del túnel. Y entonces me di cuenta que ese fenómeno de la borrachera seca que describe el doctor Ricardo Elizondo, los síntomas de la borrachera seca son reales. Y también a nivel clínico existe el síndrome de la abstinencia postaguda, que no es otra cosa más que la borrachera seca muchos años después de haber estado en abstinencia. Y se da porque entra el exceso de confianza, entra el con dejar de beber o dejar de drogar me basta, dejas de avanzar en tu crecimiento espiritual, dejas de avanzar en la práctica del programa, dejas de ser una persona en continua evolución, que esté continuamente tratando de ser mejor, y empiezas a apapachar lo que ustedes me enseñaron como defectos de carácter. Y eso tarde o temprano te va a cobrar la factura. Entonces, en el libro describo que efectivamente no se trata solamente de dejar de consumir o dejar de beber. Y además, recuerdo también, cuando empecé mi trabajo en redes sociales, en toda esta parte digital, hice un video que está por ahí todavía en mi canal de YouTube, si no me equivoco fue el primero o segundo video, donde yo establecía, y lo digo por mí, lo digo por experiencias que he vivido en los grupos y lo vivo por la gente que ha tenido la confianza de trabajar conmigo en una terapia. La mayoría de los adictos alcohólicos como yo consumíamos por el placer ficticio que nos daba la bebida o la droga, para quien la usa, y no por el sabor. Y yo decía, a ver, alguien dígame que la primera vez que fumó le supo bien. Yo la primera vez que fumé me estaba ahogando y tos,
y olía espantoso. Y aún así, en la necedad de un pensamiento adicto, dije, no me va a poder vencer el tabaco. Y hasta que no aprendí a fumar, lo seguí haciendo. Y fue una adicción de muchos años el cigarro. Igual el alcohol. El alcohol, a ver, les decía, tómense una cerveza caliente y alguien dígame que sabe rica. O tómese alguien la bebida fuerte que sea y dígame que sabe rica. No. Además, ves a una persona tomar y le ponemos mala cara. Lo que nos gusta, a muchos nos gustó, era ese placer, ese sentido de desinhibición, de placer, de ya tengo seguridad, ya soy alguien, ya pertenezco, y llenar de una manera ficticia, con el falso placer, porque además, ya en términos científicos, el responsable de la adicción, incluyendo la adicción al alcohol o alcoholismo, es el neurotransmisor llamado dopamina, que es la sustancia del placer. Entonces, nuestro cerebro intoxicado del placer de la dopamina es parte de los que hicieron que la enfermedad se desarrollara. Y entonces le agrego a la frase, lo que un día fue placer, porque empezamos buscando ese falso placer, terminó convirtiéndose en sufrimiento. Mi última borrachera, en la última noche de las 10 de la noche a las 6 de la mañana que amanecí, me tomé 2 botellas de ron, que por supuesto ya no disfrutaba. Ya era un sufrimiento. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Pues yo les puedo platicar lo mío, estas temblorinas, este miedo, esta paranoia, estos delirios auditivos. Y tenía tan solo 31 años de edad. Y aún así negaba la enfermedad. Entonces, hoy en día, que doy pláticas en colegios de prevención para chavos, para los papás de los chavos, esto ya no solamente es alcohol. Ahora hay cualquier cantidad de drogas, videojuegos, redes sociales, cualquier cantidad de situaciones que hacen que los jóvenes hoy estén buscando el placer ficticio en otros lugares y no donde debería, que es en el interior de nosotros mismos, en nuestros valores, en la búsqueda de mi relación con mi poder superior, como cada quien lo entienda. Preferimos ir en busca del becerro de oro. El placer, el poder, el dinero, hasta que nos damos cuenta que eso lo único que nos va haciendo es vaciarnos. Pero hay que vivirlo. Y cada quien se la lleva como quiere. En mi caso yo decidí, y de ello hablo también en el libro, yo decidí hace aproximadamente 12 años meterme en temas espirituales. Ojo, espirituales, no religiosos. Yo respeto mucho las religiones, pero no estoy de acuerdo con ellas. Pero sí estoy de acuerdo en la espiritualidad, como el programa de los 12 pasos que es espiritual. La espiritualidad entendida como ese cambio de juicios y actitudes. La espiritualidad entendida como el amanecer y ver la vida de una forma diferente. El darle gracias a Dios porque está el sol, darle gracias a Dios porque está lloviendo, darle gracias a Dios porque tengo un plato de alimentos. Antes era un malagradecido y pensaba que todo eso y más me lo debía. Y en realidad, yo lo que veo como crecimiento espiritual es este traslado de 180 grados de la manera retorcida en la que pensaba egoístamente para satisfacer mis placeres, mis necesidades y embriagarlas con alcohol, a ver la vida hoy diferente, con todo y sus problemas. Porque también en el libro hay un par de capítulos, uno habla, los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y otra dice, la vida es, como decían los Beatles,
un largo y sinuoso camino. O si alguien de los que aquí está presente ahorita en preguntas y respuestas me dice que hay una fórmula para que el camino sea liso y sin problemas, yo no. Mi vida ha sido de subidas y bajadas. Doy gracias por no haber vuelto a consumir alcohol, drogas. Hoy doy gracias porque también estoy derrotando la adicción al tabaco. Hoy doy gracias por también esas otras conductas ingobernables quedaron atrás. Porque, se lo decía yo ayer a uno de mis hijos, tengo 55 años, estoy en el mejor momento de mi vida porque busco paz, porque busco armonía, porque busco salud, porque busco relacionarme con mis hijos, ya uno se casó de otra manera, porque mi relación con mi pareja es para sumar, porque hoy veo la vida diferente. Estoy convencido que hoy no voy a beber, pero eso ya no es suficiente para mí. Yo me vi estudioso y me viví estudioso de todas estas técnicas y herramientas de desarrollo humano para ser mejor. Grandes pensadores como Deepak Chopra, a quien nombro en mi libro, grandes coaches internacionales como Tony Robbins, que sé que en AA no podemos hablar de ellos porque nos tenemos que limitar al programa de los 12 pasos, pero finalmente hoy los menciono porque están contenidos en este libro. Es decir, en este libro no vamos a encontrar los 12 pasos, para eso están los grupos. En este libro vamos a encontrar, como dice en la portada, la historia de superación y transformación de mujeres y hombres que han cambiado su percepción sobre la vida. Y las promesas de AA se cumplen. Y una de esas promesas es que vamos a cambiar la manera de relacionarme conmigo mismo, para empezar. O sea, dejar de priorizar el ego, la soberbia y el orgullo y tener mi dosis de ubicatex. Mejorar mi relación con los demás. Ya no engancharme. Ya no meterme en relaciones tóxicas. Dejar fluir. Practicar el tercer paso. Y, dicen también las promesas, vamos a encontrar una manera de relacionarnos mejor con el poder superior como cada quien lo conciba. Yo les quiero decir que gracias a AA y gracias a estos casi 25 años, hoy mi relación con Dios es una relación íntima, de confianza, de amor, no de miedo, ni de religiosidad, ni de legalismos, ni de te vas a ir al infierno y te voy a castigar. Cada quien sus ideas. Pero para mí esa es la espiritualidad. El poder venir a un grupo como ustedes, como un compa, como lo que soy, que además de eso soy escritor y periodista y especialista, está bien. Pero si yo no hubiera dejado de beber, si yo no hubiera salvado primero mi vida, pues no hubiera pasado todo lo que ha pasado posteriormente. Mis hijos están sanos, son profesionista uno, casado, el otro a punto de terminar, otro en estudios, otro a punto de entrar a la universidad. Y sobre todo, dar gracias a Dios cada día de las maravillas de las que antes no me daba cuenta por estar en el consumo. Y finalmente, ese es el capítulo 16. Finalmente, el capítulo 16, rendirse para triunfar, el despertar de la conciencia hacia la alegría de vivir. Muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿y qué es el despertar de la conciencia o qué es el despertar espiritual? Por aquella anécdota de los viejos veteranos, de que a Bill se le iluminó el cuarto y entonces fue su despertar espiritual. Y entonces todos creemos que vamos a tener un despertar espiritual como el de Bill y que va a bajar Dios y me va a decir, Omar, mi hijo amado, despierta, levántate y anda. No, a mí me ha hablado de otra forma. Conmigo se ha comunicado de muchas formas, pero lo que sí es una realidad es que
después de ese cambio de chip, dejé de ser ese tipo engreído, egoísta, soberbio, orgulloso, que solamente quería su propio beneficio y buscaba los placeres de la vida. Y entonces, si hay que beber, pues beber hasta perder la noción y olvidarse de la familia. Si hay que tragar hasta que duela el estómago. Si hay que tener sexo, hasta que se acabe, hasta que el cuerpo aguante. Y todo en exceso, en exceso, en exceso, en esos falsos placeres que lo único que hacían al día siguiente, después de una borrachera, una gran cruda física y moral. Después de un atrancón de un comedor compulsivo, además de todos los dolores de estómago y todo lo que pueda haber, pues ese vacío y esa culpa de ¿para qué comía tanto? Otra vez volví a comer. Acabamos de celebrar la semana pasada, el 30 de noviembre, el Día Internacional del Combate a los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y son muy similares a las adicciones. E igual con el sexo. ¿Cuántas veces no quedar vacío después de haber terminado la actividad física? Entonces, ningún placer ficticio llena lo que solamente puede llenar el amor incondicional, la compasión, la caridad y el querer ser mejor persona. El despertar de la conciencia, la oración de la responsabilidad que se reza en los grupos. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. O sea, ya no pienso en mí, pienso en ayudar a alguien más, como ustedes me ayudaron en su momento. Ahí vi por ahí a Toño D. y a Roberto C., mi tocayo. Pues ellos me dieron la mano. Hoy yo me he especializado en jóvenes entre 20 y 30 años, que cada vez hay más y con fondos de sufrimiento más fuertes. Y que yo les digo, a ver, un día yo estuve donde tú estás el día de hoy. Y entre gitanos no nos leemos las manos. A mí no vas a venir a leer piñas. A mí, yo sé lo que tu mirada me está diciendo. Y como la recuperación es personal, es individual y es voluntaria, pues no nos queda más que seguir pasando el mensaje. El servicio que yo elegí, independientemente de la parte profesional como terapeuta en adicciones, pues es escribir en los medios de comunicación sobre el tema y estar pasando el mensaje. Es tener 2 libros para pasar el mensaje a mi manera, aclarando siempre y dándole siempre su lugar a Alcohólicos Anónimos y respetando siempre los preceptos básicos de Alcohólicos Anónimos. Escribir en un medio de comunicación, dar entrevistas, llevar el mensaje a los que aún están sufriendo. Así que para mí hoy es un privilegio, compañeros, compañeras, con esto termino, el que me permitan compartir este tema que para mí es bien interesante, bien importante, el recordar que tarde o temprano, si no me derroto, siempre va a haber más pérdidas, nunca va a haber más ganancias. Por eso cuando recaen y regresan, yo no soy de los que los regaño. Yo nomás les digo, cuando regresan dulcemente razonables, todos desmadrados, les digo, bueno, ¿ya llenaste o quieres más? Porque si quieres más, pues ve a recoger más experiencias y regresas y me platicas cómo te ha ido. O si ya llenaste verdaderamente, hazlo por ti, no lo hagas por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, por nadie. Derrótate, pide ayuda, ven a tu terapia, ve a tu grupo, apadrínate, congrégate o practica la fe que quieras, haz ejercicio, cambia tus hábitos y todo lo que implica estar en un programa de recuperación. Porque no nomás es tapar la botella, compañeros. Ustedes me enseñaron eso. Yo doy gracias a Dios que tengo 55 años y sigo entrenando como si tuviera 35. Porque
mi cuerpo sigue reaccionando porque me alimento bien, porque hago deporte por lo menos 5 veces por semana, porque también derroté la adicción al tabaco, que nada bueno deja, es una de las adicciones más absurdas que hay. Pero pues ese es mi testimonio, eso es lo que puedo compartir. Les dejo mi reputación para que la hagan pedazos y si quieren preguntar, criticar, señalar o dar retroalimentación, yo estoy a tus órdenes. Les agradezco la oportunidad. Que Dios los bendiga y felices 24 horas.